Estamos en alianza, digamos, con todos ustedes, y ya está por ingresar. Sí, me interesa el doctor Gabriel Lázaro. Lo que pasa es que de la mano de CBT hay, bueno, hemos trabajado en conjunto 7 diplomados que están dirigidos al sector educativo, diplomados que están dirigidos al sector empresarial. En el sector educativo tenemos un diplomado de neuroeducación como nuestra bandera en todos estos años, un diplomado en neurociencias de primera infancia, el diplomado en neurouniversidad en el sector educativo, tenemos el diplomado en neuroeconomía y gestión del talento, que es un diplomado, perdón, neuroeconomía y gestión pública, que es un diplomado que está dirigido más a especialistas del sector público, el diplomado en neuromarketing digital, el diplomado en gestión del talento y el diplomado en creatividad, neurociencia y creatividad. También tenemos diferentes cursos en gestión de las emociones, en el DUA, el diseño universal del aprendizaje. Así que, bueno, la idea es que con este acercamiento que estamos haciendo y a las personas que están inscritas al webinar, nosotros vamos a estar enviando mayores alcances de cada uno de estos programas para que tengan más conocimiento. Cielo, me dices ahí, porfa, si ya el doctor Gabriel está Aquí ya habrá estamos. ingresado. Así es, sí. Ah, Bueno, perfecto. gracias por esa información, Jorge. Nuevamente damos la bienvenida Sí, a ustedes al día de hoy en el webinar Neurociencia y Mentalidad de Crecimiento. Durante esta jornada vamos a hablar de cómo el optimismo y la predisposición personal nos afecta al momento de tomar decisiones, al momento de ser productivos y la creatividad desde la neurociencia. Durante esta jornada perfecto. también vamos a explorar cómo la comprensión de nuestro cerebro y la neurociencia puede transformar la forma en que abordamos los desafíos. Para eso invitamos al doctor Gabriel Lázaro Cruz, quien tiene una maestría. Como una empresa específicamente por la marca. Entonces, llevó el Centro de Diseño Tecnológico Industrial, el CDTI, lo lleva y lo instala ya. Ahí están las fotos, profe, inclusive de la construcción. Genial. Y entonces lo lleva ya para, ¿por qué? Porque es que el SENA de Salomé ya no le cabía tanta gente. Y se beneficiaba esas personas. En términos de memoria, de la cuestión de territorio, ¿cómo lo valoran? No, pues es que a mí me parece muy interesante porque la señora Fabri nos habla de que un espacio con una política pública, con un ejercicio político, ese espacio se puede resignificar. Y eso es lo que nosotros, Sergante y yo, sentimos. El espacio era un posible. Ya que, por ejemplo, uno desea para recordar, soy horrible, pero la seca, para recordar, la que también funciona con el centro, inclusive le dice, de recordar, entonces ya la profesor se certifica 3.000 jóvenes al año en el centro de formación, entonces empiezo a hacer maravilloso. Disculpen, yo no escucho nada. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Parece que ha habido un detalle técnico con nuestra colega de San Gregorio, así que solamente esperemos unos breves segundos para confirmar
lo de hoy, y igual yo puedo ir proyectando lo que vamos a hablar el día de hoy, es mentalidad de crecimiento desde la neurociencia, así que me tomo la libertad, si me permite, San Gregorio, el poder continuar. Esperaré solamente unos segundos para recibir su confirmación. Sí, Gabriel, continúa porfa, que me dice si es lo Ok, que se les fue la energía allí, así que ok. adelante. Gracias, Gabriel, gracias. Excelente. Entonces, nuevamente, gracias a todos, bienvenidos pues a una sesión muy, muy interesante para el día de hoy. Es una propuesta que nosotros estamos haciendo con una universidad, así que con Acá en este Ecuador esta centro. situación de la energía y Sí, bueno, entonces le continuaba contando, ¿no? Entonces es un esfuerzo que estamos haciendo desde Cerebrum con el CTT San Gregorio para poder llevarles información novedosa con respecto a la neurociencia. Y en este tema particular, el día de hoy vamos a hablar sobre la mentalidad de crecimiento, que espero que también pueda ser algo que les agrade bastante, ¿sí? Entonces comencemos con esta propuesta del día de hoy sobre neurociencia y mentalidad de crecimiento. ¿A qué me refiero con mentalidad de crecimiento? Cuando nosotros, por ejemplo, comenzamos a evaluar el comportamiento humano, cuando comenzamos a decir sobre la mentalidad fija, y qué es lo que de alguna forma detiene a otras personas con una mentalidad de crecimiento. Entonces, la mentalidad fija es de alguna forma ese pensamiento o ideas que tenemos nosotros sobre una dimensión de nuestra vida. Es decir, es algo que continuamos, ¿cierto? Es sobre lo que es sobre algo que especialmente una persona está eh, como estático o en un punto de fijo de decisión. Eso se llama en economía de comportamiento el point decision. Entonces pueden buscar información sobre eso. Cuando uno está en ese momento estático, ¿no? Es cuando posiblemente esté sucediendo cosas que están de alguna forma deteniendo el desarrollo de las personas. Ahí en pantalla ustedes van a encontrar este, rasgos sobre lo que es una persona con mentalidad fija. Entonces, ah, bien, igual me cuentan si por ahí alguien quiere participar. Si seamos libres, pueden levantar la manito, prender sus micros, de preferencia levantar la manito para yo poder gestionar su participación, ¿sí? Bueno, una persona con mentalidad fija en ese sentido, por lo tanto, es una persona poco flexible, no una persona resistente a los desafíos, poco receptiva a los cambios, una persona con baja curiosidad. Pero en el fondo, fuera de los rasgos, ustedes pueden comenzar a entender que una persona con mentalidad fija tiene ciertos rasgos de su conducta, de su comportamiento, de sus emociones, de su perspectiva, que le van a llevar justamente a desarrollarse o a emprender poco. ¿Está bien? Esa es la palabra esencial. Van a arriesgarse menos, a emprender menos y por lo tanto, pues llegaría a este nivel de justamente de baja flexibilidad y baja resistencia al cambio y todo. Entonces, pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en una persona con mentalidad fija? En el fondo lo que sucede es que la persona, lo que está pasando es que está teniendo algo que se llama en psicología indefensión aprendida. Quiere decir que de alguna forma nosotros hemos aprendido a través de los modelos o lo que nos han ido enseñando nuestros padres, la escuela y la propia cultura o la sociedad donde vivimos a tener una mentalidad de indefensos, ¿sí? Es aprendido, como dice el título. O sea, yo aprendo a no defenderme, incluso a arriesgarme menos, ¿no? Eso se llama indefensión aprendida. Se han hecho experimentos, por ejemplo, en la década del 60, en el 67 especialmente, se hizo experimentos con ciertos animalitos para que vean ustedes hasta dónde ha llegado este tipo de experimentación o este tipo de práctica para averiguar por qué algunos animales se defienden de la adversidad y por qué otros no se defienden, es decir, permanecen dentro del castigo constante, del dolor constante.
Entonces descubrieron que existen mecanismos psicológicos y fisiológicos, ¿no? Neurobiológicos, que llevan a la persona o al animalito a no defenderse, al bajo control, a la baja búsqueda de apoyo, a la baja automotivación. O sea, esto que se llama indefensión aprendida, en el fondo es algo que sí nosotros aprendemos, pero es algo que nos lleva a reacciones o a conductas que están sumando y perjudicando más nuestra motivación. Entonces, si les he hablado un poco de mentalidad, ¿cierto? Una mentalidad de crecimiento es lo contrario. Una mentalidad de crecimiento es cuando una persona se arriesga, toma el control de la situación. Si necesita buscar apoyo, busca apoyo. Si necesita motivación, se automotiva. Eso es una persona con mentalidad de crecimiento. Por el contrario, una indefensión aprendida es todo lo contrario. Pierde la esperanza, se siente indefenso, el dolor es constante y hasta incluso la persona siente que es inmodificable. Quiero decirles con esto que nosotros, como adultos, 30, 40, 50 años, ahora que tenemos, somos capaces de incluso estar en un proceso de indefensos. Por ejemplo, cuando estamos en un trabajo que nos sobreexige demasiado y nosotros decimos, pero es normal, en todo trabajo sobreexigen. Entonces uno se acostumbra a la sobreexigencia. Y en la sobreexigencia, en el fondo, una cosa es exigencia y otra cosa es sobreexigencia. Entonces, cuando está en uno en un trabajo sobreexigente, lo que está haciendo en el fondo es aceptar el dolor. ¿No? Entonces, ese es el punto del cual nosotros deberíamos de considerar al analizar a las personas y entender si tienen indefensión aprendida o son optimistas o mentalidad de crecimiento por el contrario, ¿no? Si yo me acostumbro al dolor es porque estoy cayendo en esa indefensión. Entonces, cuando algo malo te sucede y sientes que no puedes hacer algo para cambiarlo, esa iniciativa se destruye. Y eso es un ciclo constante. Eso es una persona, entonces, cuando no está en ese bucle de descubrir qué está malo, porque ya se acostumbró al dolor, ya no reconoce que está mal, entonces ya pierde la iniciativa de salir del dolor, ¿no? Entonces, por eso es importante analizar eso de ahí cuando vamos a trabajar con personas con mentalidad fija. Una persona con mentalidad de crecimiento, por el contrario, sí busca ese sobresalir, ese cambiar. Pero todo esto que les digo, mentalidad fija, de crecimiento, mentalidad o indefensión aprendida, ¿tiene una neurociencia por detrás? Sí. Una persona con depresión tiene desarrollada una indefensión aprendida. Una persona con un trastorno de ansiedad posiblemente también tenga una indefensión aprendida ahí. Hablemos de la depresión, que es una de las condiciones clínicas, ¿no? Psicopatológicas del día de hoy que afectan y desde la década del 2010 ha crecido más del 100% en el mundo anglosajón. O sea, esta variable, este indicador llamado depresión, que es obviamente mucho más complejo que solamente el nombre, pero la depresión ha crecido en los últimos 15 años más del 100% en el mundo. Entonces, no es cosa menor hablar de la depresión. La indefensión aprendida, esto que les acabo de contar, es un rasgo clave de la depresión. O sea, una persona con indefensión aprendida, mentalidad fija, puede que caiga mucho con una mayor probabilidad a la depresión. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ven cómo estoy anexando los rasgos clínicos, los rasgos del comportamiento, para que ustedes puedan ayudar a otras personas a identificar si tiene indefensión aprendida, o si tiene depresión, o si tiene bajo optimismo, ¿sí? Para que puedan justamente gestionar sus emociones, ¿no? Entonces, hay una región, dos regiones del cerebro. El núcleo del RAFE, que es una región que se activa justamente cuando la persona tiene indefensión aprendida. Y por el contrario, existe una región del cerebro que puede regular el núcleo del RAFE, este de aquí, o sea, el rojo inhibe, controla al verde, ¿sí?
Porque la corteza prefrontal especialmente está diseñada para el control. Control sensorial, motriz, de pensamiento, de ideas, emocional. Entonces, una de las soluciones que podemos hacer en las personas con indefensión aprendida o depresión o mentalidad fija es eso, entrenar su sistema de control, que la persona aprenda a tener control justamente en ese proceso de aprendizaje, que aprenda a tener ese control de sus emociones, de las ideas negativas, de las ideas divagantes, rumiantes, eso que te persigue todos los días, esas ideas, yo no voy a poder hacer esto, yo no soy capaz. O cosas así, no estoy hablando de neurolingüística ni de PNL, ¿sí? Esto es DSM-5 y esto es Manual de Psiquiatría. Así que pueden buscar ahí y les va a aparecer toda la información que les digo. O sea, no es simplemente decir que esto es así, que es pseudociencia. Hay mucha evidencia en los manuales de psiquiatría donde ustedes pueden ver los rasgos de las personas con depresión o trastorno de ansiedad, ¿no? Y todo eso. Entonces, señores, en el fondo, la mentalidad fija que te puede llevar a la indefensión aprendida o viceversa y que te puede llevar a la depresión es por una falta de control. Control de impulso, control de ideas, pensamientos, control de emociones. ¿Sí? Entonces, para yo ayudar a una persona con depresión, tengo que ayudar justamente a que se pueda defender, a que aprenda a defenderse, a que salga del ciclo del dolor, ¿no? Entonces, las personas que aprenden a defenderse de las adversidades, si tienes control, bien, pero si no, no vas a poder escapar y te adaptas al dolor, te aceptas, te quedas en el dolor, por más que el dolor pueda ser no real incluso si sea un dolor básicamente psicológico. Eso es lo importante de lo que quiero plantearles el día de hoy. Entonces, Gabriel, pero yo creo que tengo una mentalidad de crecimiento. ¿Cómo identifico a una persona con mentalidad de crecimiento? Pues es una persona que le gustan las experiencias, valoran los modelos inspiradores, depende del compromiso, se comprometen a varias cosas que pueden atender, perduran en el tiempo en sus decisiones, descubren pasiones constantemente, son personas que están cambiando de ambiente, les gusta. Pero ojo, nuevamente, la mentalidad de crecimiento es no en toda la personalidad del ser humano, sino especialmente en esas que le ayudan a movilizarse y a estar bien. Porque yo puedo ser una persona que no viaja mucho, pero en el lugar donde estoy, me gusta ser cambiante, dinamizante, tener muchas experiencias, pero estoy en un solo lugar. Puede que sí sea tu vida. Y eso puede ser mentalidad de crecimiento, sí, porque ayudas a las personas y todo eso. Mentalidad de crecimiento. Pero cuando una mentalidad fija se generaliza a todos los ámbitos de tu vida, ya estás con una disposición diferente a una mentalidad de crecimiento. O sea, ya estás predispuesto a una mentalidad fija. La idea es que la sociedad del día de hoy incentive la mentalidad de crecimiento en la educación, en las finanzas, en la cultura, ¿no? Y en el aspecto sanitario. Si soy una persona con mentalidad de crecimiento, voy a valorar mi bienestar, mi salud, mi desarrollo personal. Eso es mentalidad de crecimiento, porque estoy pensando en el futuro, en metas a futuro, a largo plazo, en algo que me inspira, en modelos positivos. Eso es mentalidad de crecimiento. Y nuevamente, en la educación, en la salud, en las finanzas, en la cultura, para todo eso, ¿sí? Para eso es importante esto de la mentalidad de crecimiento. Justamente Carol Dweck, les invito a que vean sus videos, sus libros, sus podcasts, habla de la mentalidad de crecimiento y cómo a partir de ese libro comenzó a cambiar la perspectiva de lo que era la felicidad, el éxito desde la psicología. Pero entonces, ¿de qué significa mentalidad de crecimiento? En el fondo, la mentalidad de crecimiento, estimados y estimadas, depende posiblemente de una fórmula. Voy a tratar y atreverme a plantearles esta fórmula. En realidad, nosotros lo que hacemos es combinar ciertos rasgos que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Y que nos lleva justamente a configurar nuestra P de personalidad. ¿Qué significa P de personalidad? Significa que estamos hechos de otras variables más pequeñas, como capacidad,
oportunidad, motivación y actitud. Es decir, lo que yo soy va a depender de cuán capaz soy o cuán capaz me siento de algo. Mi capacidad, capacity. Oportunidad, si estoy en los momentos oportunos, si hago algo en esos momentos oportunos, ¿sí? Capacidad, oportunidad, la O de oportunidad. Pero también va a depender de la motivación que yo tenga. Si estoy motivado, si me gusta esto, me agrada esto, me es recompensante lo uno, lo otro. Pero todo esto suma. Hay algo que multiplica, hay algo que impulsa más todo esto, que es la actitud de la persona. Entonces, una persona con mentalidad fija, por ejemplo, tiene una actitud negativa ante la vida. Entonces, eso va a cambiar su capacidad, su oportunidad y su motivación. Puede que la actitud negativa lleve a una persona a bajar su nivel de valoración de capacidades y a que no consiga las oportunidades necesarias y que por lo tanto no tenga motivación, porque su actitud, su mentalidad, su foco, su predisposición, la A de actitud, está multiplicando de forma negativa todo esto de acá. Pero ¿qué pasa si una persona tiene actitud positiva, una actitud ante la vida que le permite desarrollarse, ser optimista? Va a multiplicar su capacidad, su oportunidad y sus motivaciones. Es diferente. Entonces, señores, les invito a que analicen esta fórmula, que obviamente no es todo lo que somos nosotros, es una simplificación exagerada, pero les va a ayudar a entender y a planear posiblemente cómo cambiar a una persona. Porque si yo alimento en una persona su capacidad, su oportunidad, su motivación, y por lo tanto multiplico con su actitud, entonces voy a cambiar a la persona o a un conjunto de personas, ¿sí? Entonces es lo importante. Entonces se han hecho experimentos donde se les ha retado a las personas a condiciones muy, muy complejas, emocionalmente complejas. 6 investigadores durante 8 meses se les aislaron en un domo para que evalúen cómo se sentirían personas viviendo 8 meses continuamente en un espacio cerrado. Imagínense ustedes viviendo 8 meses con las mismas personas y prácticamente no saliendo del ambiente. ¿Qué creen que va a pasar? Pues sucedió lo que aparece en pantalla. Problemas de monotonía, irritabilidad, dilemas de liderazgo y baja motivación. ¿Por qué? Porque posiblemente el desarrollo de la mentalidad fija fue mucho mayor que el desarrollo de la mentalidad de crecimiento. Cuando una persona tiene mentalidad de crecimiento, comienza a ver el futuro a largo plazo y no solamente a corto plazo. ¿Sí? Eso es importante que lo podamos entender. Entonces, aquí están los experimentos. No es que simplemente se me haya ocurrido a mí esta idea, sino que hay experimentos, aquí solo 2 ejemplos, hay muchísimos más, de cómo la convivencia emocional, ¿no? Porque vas a necesitar de tu inteligencia emocional para superar los retos y no caer en la mentalidad fija, sino caer en la mentalidad de crecimiento. Eso es lo importante, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces la pregunta es, aquí entrando un poco a psicología, ¿no? Para que ustedes puedan seguirme la idea del día de hoy. ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Cuáles son sus metas para el 2025? ¿Ah? ¿Tienen metas o no las tienen? ¿Qué piensan? Pueden escribir en el chat. ¿Tienen metas para el 2025? ¿Es algo que ustedes todavía no lo piensan? ¿Lo van a pensar antes de diciembre? ¿Cuáles son sus desafíos de aquí a 5 años, 10, 15, 20 años? ¿Cuántos años quieren vivir ustedes, por ejemplo? ¿No? ¿O cuáles son sus metas profesionales, académicas, amorosas, personales, familiares? O sea, todo eso es lo que influye en si tienes o desarrolles una mentalidad de crecimiento o mentalidad fija. Pero, ¿cuáles son las características desde un punto de vista fisiológico de la mentalidad de crecimiento? Analicemos un poco más desde la neurociencia. Número uno, la resiliencia, pero a nivel biológico. Es decir, yo cómo soy capaz de resistir y adaptarme al ambiente externo. Resiliencia biológica, ¿sí? Así que analicemos un poquito más. Entonces, la resiliencia, es decir, la mentalidad fija y de crecimiento fue medido a través de escáneres cerebrales. Entonces, los escáneres cerebrales comenzaron a tener registros
de las personas con mentalidad de crecimiento que eran personas muy atentas a los estímulos nuevos. A través de escáneres cerebrales se descubrió eso. Pero las personas que tenían mentalidad fija eran personas menos atentas a eso nuevo, pero más atento a la respuesta en sí, es decir, a la solución. No se daban el tiempo para resolver una tarea, sino preferían tener la solución. Obviamente, la persona con mentalidad de crecimiento busca solucionar problemas. Una persona con mentalidad fija busca encontrar la solución rápida. ¿Sí? Entonces, eso se descubrió a través de estos experimentos y en el fondo, ¿de qué quiero decirles? Fisiológicamente, el nervio vago o el sistema nervioso autónomo, que es capaz de adaptarse constantemente, es decir, un sistema nervioso autónomo puede ser más resiliente. El sistema nervioso autónomo te ayuda a controlar tus emociones, tu actividad cognitiva, tu creatividad. Si tú tienes un sistema nervioso autónomo muy estimulado positivamente, vas a ser más resiliente. Pero si eres una persona que no arriesga mucho, le tiene miedo al cambio, eres una persona que huye del dolor y del estrés, no se desafía, vas a ser una persona con baja resiliencia. O sea, en el fondo quiero decirles que te desafíes, que busques desafíos, metas, porque eso se llama hormesis. Es decir, es a partir de ahí que tú vas desarrollando tu proceso hormético, tus desafíos horméticos, ¿sí? Tu rutina hormética, para que averigüen ustedes sobre eso. Eso significa que tú vas retándote poco a poco para descubrir cómo sales del estado estático y sedentario donde estás y como esta persona en la figura, pues busca retos, escalar nuevas cosas, subir puestos en tu trabajo, cosas así. O sea, retos profesionales, emocionales, o ser una mejor persona, y plantearte para el 2025, voy a tener una mejor comunicación con mi hijo, una mejor comunicación con mi pareja, voy a tener mejores resultados en el trabajo, voy a viajar más, voy a descubrir nuevas culturas, voy a aprender un instrumento musical, voy a aprender un nuevo idioma, voy a leer un libro nuevo o voy a aprender neurociencia con nosotros, que también es un reto increíble para iniciar el año. Entonces, o comenzar ahora para iniciar el próximo año con nuevas perspectivas. La neurociencia es capaz de darte esa perspectiva. Entonces, vean ustedes que entrenar la resiliencia tiene mucho que ver. De todos estos ejemplos que aparecen ahí en pantalla de cada cuadro de color, voy a hablar solo de uno de estos, que es la resiliencia. Eso es la fisiología o la neurobiología de la resiliencia, que obviamente tú, si quieres tener una mentalidad de crecimiento, tienes que tener más resiliencia, ¿sí? Eso es lo importante de lo que les acabo de mencionar. O sea, si eres una persona más resiliente, vas a predisponerte a una mentalidad de crecimiento mucho mayor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, aquí vamos, hablemos un poco de eso. Número uno, bueno, es que hay muchas cosas. Entrena tu microbiota. O sea, sé que suena extraño y para los que todavía no sabemos qué es la microbiota, pues averigüemos que la microbiota son el conjunto de organismos que van a procesar, fermentar y oxidar tus alimentos. ¿Y eso qué tiene que ver con las emociones y la mentalidad de crecimiento? Es que si tú tienes una buena microbiota, vas a hacer que tus emociones estén óptimas. Tu regulación cognitiva y emocional, tu autorregulación, también esté óptima. Pero una microbiota, microorganismos, virus, bacterias y hongos y protozoos y más, como están enfermas, si tienes una mala microbiota que está en tus intestinos, en tu estómago, en tu colon especialmente, en tu intestino grueso, pues si está malo, que se llama disbiosis, vas a hacer que la respuesta, aquí está la mala microbiota, disbiosis, un intestino permeable, un intestino susceptible, una microbiota mala, una baja respuesta inmune, por eso es que te enfermas mucho, por eso es que no tienes ganas, tienes baja motivación, bajo conocimiento, capacidad, tienes pocas oportunidades porque no tienes la capacidad de buscarlo. Eso es baja resiliencia o susceptibilidad. Y eso te va a llevar
este de aquí, a una mala gestión de la mentalidad. Te va a llevar a una mentalidad fija porque te sientes poco capaz, o si tú cuidas tu microbiota, te va a llevar a una mentalidad de crecimiento que va a ser exponencial y exponencial y exponencial. Porque si tú te sientes bien emocionalmente, tu microbiota está bien. Y así, tu microbiota está bien, tu cerebro está bien. Y así, el cerebro está bien, la microbiota bien. Entonces, si tu cerebro está bien, vas a poder usar tu mentalidad de crecimiento, tu flexibilidad, la búsqueda de experiencias y todo lo que les acabo de mencionar. Entonces, bueno, no voy a poder detenerme en cada puntito que aparece ahí en pantalla, pero de eso trata la mentalidad de crecimiento. Que para que tengas mentalidad de crecimiento, tú seas más resiliente, que seas la persona que comience a desarrollarse más, a buscar desafíos, ¿sí? Entonces, de eso trata la conferencia del día de hoy. Bueno, número uno, sé más resiliente. Número dos, hey, usa mejor tu energía. Sé que suena extraño, pero les pregunto a ustedes, ¿cómo usan su energía? ¿Sí? ¿Cómo están ustedes usando el teléfono, la energía del estudio, la energía con sus hijos? Me refiero a su energía, así, corporal, psicológica, emocional. ¿Qué amor le dan a sus hijos, a su pareja, Bueno, a sus estudiando trabajadores? o trabajando, Exactamente. Eso, con el eh, esfuerzo. con actividades en la iglesia, en la sociedad. También el mundo religioso, la espiritualidad, gracias Gloria, un saludo enorme. Es eso. Entonces, es preguntarnos cómo usamos la energía en el día a día, porque esto tiene que ver con una explicación fisiológica muy extensa, que el día de hoy solamente la voy a mencionar, me gustaría en algún momento poder hablarles de esto. La energía tiene que ver con las mitocondrias. Las mitocondrias son los generadores, son la central eléctrica, pero no solo central eléctrica, de nuestras células, de las neuronas. Entonces, cuando uno tiene buen uso de energía, en el fondo está teniendo buen uso de sus mitocondrias. ¿Y cómo hago para tener buena energía? Pues todos lo sabemos. Todos sabemos que hacer ejercicio, una buena alimentación con antioxidantes, una buena digestión, poco estrés negativo o el uso de suplementos, alimentos, por ejemplo, omega 3, magnesio, calcio o entre otros, o sales, te va a ayudar a tener buena energía. Entonces, vean ustedes que en el fondo, ¿cuál es el punto? ¿Cómo estás usando tu energía? Si tú usas tu buena energía, vas a tener óptima energía y eso te va a ayudar a una mentalidad fija o de crecimiento. De crecimiento. Porque si tienes buena energía en tus células, tus neuronas, en tu estómago, en tus vísceras o en tu corazón, vas a predisponer a tu cuerpo a más energía. Y así, el ciclo. Buena energía, más energía. El ciclo se completa y va a ser muy, muy, muy óptimo. Entonces, la hormesis viene a ser em, el proceso que les hablaba hace un momento. Ese proceso se llama dosis hormética, donde la persona lo que no le mata le vuelve más fuerte. Entonces tienes que esforzarte en esas cosas para que puedas entrenar tu capacidad. Nuevamente, ¿y cómo lograrlo? Otra investigación donde te dice que tienes que buscar desafíos, estilo de vida, ejercicio, ayuno, estimulación cognitiva. O sea, eso te lo vamos a repetir muchísimo, porque ser una persona con mentalidad de crecimiento depende de lo que tú hagas, ¿sí? Sé que es más complejo que eso, ¿no? No solamente depende de lo que yo haga, depende de las variables estructurales, socioeconómicas y sociopolíticas y sociodemográficas, pero también depende de ti, depende de tus decisiones, ¿no? Ojo que analicen esto muy bien, ¿no? No es tan fácil como decirlo solamente. Ahora, otro punto clave es también cómo tú te automotivas. Ya con esto voy terminando y agradecer al CTT San Gregorio por esta oportunidad y poder explicarles a ustedes un poco de neurociencia, invitados a que puedan averiguar mucho más de nuestros programas de neurociencia, cursos pequeños que tenemos también con el CTT, cursos de gestión emocional, de metacognición, de funciones ejecutivas de bienestar,
de neurodiversidad, de neuroeducación, de neurociencia. Cursos que ustedes pueden llevarlos en un mes y medio, así que invitados a que puedan averiguar un poco más con San Gregorio. Entonces, ya para ir terminando, todo lo que hemos hablado son indicadores de mentalidad de crecimiento. La automotivación es otro indicador de mentalidad de crecimiento. O sea, si en el fondo tú eres una persona que gestiona su motivación, su dopamina y sus endorfinas, entonces eh, vas a poder gestionar mejor tu mentalidad de crecimiento. Las endorfinas son los químicos del placer, la dopamina son los químicos de la automotivación como tal, porque es a largo plazo, es demorado. Las endorfinas son los químicos del corto plazo, del placer rápido. Entonces, yo te invito a que en vez de tener muchas endorfinas, corto plazo, placer rápido, placer rápido, placer rápido, puedas entrenarte para ese placer a largo plazo, perdón, a esa recompensa a largo plazo, que ahí sí tiene que ver la dopamina. La dopamina tiene que ver con esas conductas de motivación, motivación, motivación. ¿Sí? Así que invitados a que, entonces, en esta lámina, investigaciones en el caso de la adicción, aquí está la investigación del año 2012 de Berrich y de Kinkelbrach y de Berrich, publican esto de aquí porque hacen una diferenciación entre circuitos conscientes de la recompensa y circuitos no conscientes de la recompensa. ¿Qué quiere decir? Que tienes que descubrir qué te está llevando a eso del placer rápido. Puede ser que algunos estemos ansiosos, ansiosos, ansiosos y nos esté llevando al placer rápido, placer rápido, placer rápido. Consumir drogas, ¿no? Alcohol, por ejemplo, azúcares, carbohidratos, el teléfono mismo también es una estimulante, ¿no? Entonces, eso te puede ayudar justamente a entender esto de aquí. Entonces, tratemos de evitar y gestionar y atender con un psicólogo, un terapeuta, con nuestro familiar, con nuestros amigos, sobre la ansiedad, porque la ansiedad es un gran elemento que perjudica justamente a la sociedad entera y está llevando a una mentalidad fija o de crecimiento. Si la ansiedad no se controla, una mentalidad de crecimiento, perdón, una mentalidad fija, porque te está llevando a un bucle que no te das cuenta de lastimarte a ti mismo, de agredirte a ti mismo. Pero una mentalidad de crecimiento te está llevando a otro tipo de situaciones. Entonces, ya para ir terminando y agradecer a San Gregorio, ¿qué es lo que tienes que hacer? Define tu perspectiva. Define lo que vamos a hacer a corto plazo y a largo plazo. Derriba ese punto de decisión donde estás, porque a veces estamos en una rutina y dices, no, esto que estoy haciendo está bien, aunque sabes que te está haciendo daño. Entonces sal de ese punto de decisión, sal de eso que te hace daño, que te intoxica, que te genera cortisol, estrés, a algo más estable, a una conexión social, a estar mejor, a llevarte mejor con los demás y todo eso de ahí. Derriba ese punto de decisión con estas pautas que aparecen en pantalla. Tómenle una foto, algo, háganse las preguntas necesarias. El punto está en tomar la decisión. Si ya sabes que estás en un punto de decisión fijo, sal de ese punto, atrévete a hacer cosas diferentes y vas a lograr una mentalidad de crecimiento. Así que, bueno, invitados a todos pues a averiguar un poco más con Cerebro, con San Gregorio, el CTT San Gregorio, a estudiar con nosotros un poquito más de neurociencia, mentalidad de crecimiento, que es para mí uno de los puntos muy claves en la sociedad actual. Así que cielo, equipo del CTT, colegas, muchas gracias por la invitación. Eh, si tienen alguna pregunta, pues yo estoy aquí para resolverla, ¿sí? Para mí ha sido un placer estar con ustedes. ¿Alguna pregunta? Equipo del CTT, algo que quisieran agregar? De nuestro lado, Gabriel, agradecerte por toda esa información, la presentación que nos has realizado.
Estos son temas de mucho interés hoy en día. Y pues también como Centro de Transferencia de Tecnología San Gregorio estamos listos y prestos para atender cualquier requerimiento de los que están en este webinar. Muchísimas gracias de nuestro lado también. En caso de no existir algún tipo de inquietud o de Sí, consulta. una consulta, sobre sobre la experimentación de que hablaron sobre la indefensión, aprendida. ¿A qué conclusión llegaron, sobre esa experimentación? No sé si podría comentar, sobre ese Sí, estudio. Teresa. ¿Mm? Sí, ese estudio se ha hecho desde la década del 60 en laboratorios con animalitos, después se hizo con humanos. Luego se hizo a través de celular, a través de la neurobiología. A nivel psicológico, eso generó, y fisiológico, claramente, Teresa generó que los umbrales de dolor de la persona, a ver, si yo, por ejemplo, a ver, aplico algo de dolor aquí, quizás no me duele estas palmaditas, ¿no? Porque estoy acostumbrado a ese dolor, o sea, porque ya mis células están, mis nociceptores, que son las células del dolor, están a ese nivel, a ese umbral. Pero si yo golpeo con algo diferente, un lapicero, un bolígrafo o algo así, el umbral del dolor ya no es el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió con estos animalitos? Pues se acostumbraron al dolor como tal. Y aunque no lo crean, analicen la pobreza, por ejemplo. Tiene que ver la pobreza con la indefensión aprendida completamente, porque la pobreza está anexada a la mentalidad fija y al acostumbrarse a ese dolor, a la pobreza, porque la pobreza en el fondo es un dolor social. Entonces, esa mentalidad de algunas personas que vivimos en ese pensamiento de pobreza, en ese pensamiento de dolor acostumbrado, va a generar más dolor acostumbrado. Entonces, una sociedad que tiene mentalidad de pobreza, por decirlo así, y hablo de pobreza cognitiva, ¿no? No solo económica, hablo de pobreza de esos de personas que dicen, ¿para qué voy a aprender esto? ¿Para qué voy a aprender lo otro? ¿Para qué las habilidades de inteligencia emocional? Eso es pobreza cognitiva, ¿sí? Con pobreza emocional incluso, ¿no? La económica también es importante analizarla. Pero en ese sentido, esa pobreza, esa mentalidad fija lleva a una sociedad completa a todo ese tipo de efectos, ¿no? Gracias, Teresa, por esa Ajá, pregunta. disculpe, y también usted habló de la, o sea, de la, que la indefensión, aprendida era por, ¿no? por la falta de control y también por y por la, ¿cómo se llama? Por que teníamos que eliminar el dolor, ¿no? Porque estaba hablando de un dolor ahí, ¿a Sí, qué? los dolores son aprendidos. No necesariamente eliminarlos, estimada Teresa, sino aprender de esos dolores para salir de ahí. O sea, uno no eliminaría el dolor como tal, sino se reconfigura. Sí, los psiquiatras y los neurobiólogos podrían explicar eso a través de la neuroplasticidad, ¿no? Y a través de la terapia de exposición, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, es eso, Teresa, es asumir el control y el dolor, entenderlo, comprenderlo, gestionarlo y cambiarlo, ¿no? Para aprender del dolor y superarlo. Va por ahí, Teresa. Gracias Gabriel Lázaro, por la Ya, pregunta. podría gracias. decirte algo importante. Sí, Un autor habla sobre el elogio de las dificultades y creo que esto aquí es oportuno porque dice que las dificultades no son algo negativo, al contrario, son algo positivo que lo desafían a uno para poder salir adelante, para llegar a un nivel de calidad de vida mejor. Pero entonces allí es lo que tú explicabas en conferencias anteriores, que es el hecho de que las cosas no dan miedo, sino que el miedo lo genera es la respuesta o la interpretación de mi sistema nervioso frente a esa situación. Entonces, ay, me da miedo la situación económica, entonces no hago nada por eso. O este señor nos invita a que, oye, el elogio de las dificultades, qué bueno para poder, qué voy a resolver yo, qué puedo hacer yo para moverme, para salir de este fango en que estoy, para poder salir adelante. Entonces allí necesitamos una mentalidad de crecimiento.
Y ser optimistas, una mentalidad optimista. Exacto, Gloria, excelente, excelente. Completamente de acuerdo. Esto parece Gabriel, mucho de psicología, pero en realidad es mucho de biología. Adelante. Sí, perdóname. tenemos unos requerimientos por el chat de Stephanie que solicita por favor compartir la última diapositiva. Ah, También tenemos inquietudes, una consulta. ¿Adaptarse al dolor es parte de la enfermedad? Y sí. un último requerimiento que dice, menciona, ahora que tocó el tema de esos estimulantes, ¿cómo podríamos ayudar a los jóvenes hoy en día que se dejan atrapar tan fácilmente por drogas para reducir la ansiedad? ¿Cómo reducir la ansiedad en los adolescentes? Identificar las barreras o los estimulantes justamente de esas ansiedades. Sé que va a sonar un poco extraño, pero nosotros los adultos somos los que estamos llevándolos a ellos a la ansiedad. Y nos deberíamos de responsabilidad, y perdonen que sea tan directo, pero deberíamos responsabilizarnos de todo eso, porque el uso de dispositivos móviles a una edad muy temprana, y especialmente las redes sociales y los videojuegos, que son altamente recompensantes, estamos llevándolos a lo que les hablaba, a producir endorfinas, 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 o sea, al placer rápido. Entonces, como el adolescente se acostumbra al placer rápido, pierde el control o se descontrola o no es capaz de controlarse o de aguantar o de tolerar o de inhibir o de ser flexible ante esa exigencia del ambiente cuando el placer no es rápido. También lo que estamos haciendo es estar en el celular, la recompensa rápida y todo eso. Entonces, es un ciclo muy interesante que les invito a que revisen ese libro que les planteé hace un momento, que es Generación Ansiosa. La generación ansiosa es de los adolescentes y de los infantes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ahora, mientras solucionamos ese problema de salud mental, que es la ansiedad, lo que podemos hacer es entrenarle técnicas de interocepción, técnicas introspectivas, técnicas de meditación, de respiración, de desconexión, de retiros, de caminar descalzos en el parque o en el mar o en la playa. Sé que suena esto muy obvio, pero son cosas pequeñas las que ayudan al adolescente a cambiar. Porque si aplicamos programas súper complejos, estoy seguro que va a ser más complejo justamente el cambio. Pero si aplicamos cosas muy pequeñas, ellos van y cosas que le gusten, pues, ¿no? Cosas que conecte y vincule al papá o al tutor con el adolescente, porque si hacemos cosas muy extrañas para ellos, pues no van a poder cambiar, ¿no? Y gracias por esas interesantes preguntas. No tenemos más inquietudes, Gabriel, en el chat y tampoco han solicitado la palabra. Yo creo que con estas preguntas hemos cerrado la jornada de hoy, agradeciéndote nuevamente por esta gran conferencia y a todos los participantes por ese interés que tienen en conocer más de neurociencia. Muchísimas gracias a todos y Gracias, que tengan una linda noche. gracias. Hasta muy pronto. Chao, chao.